sácate la mano de la boca y dale. No te escuché de verdad, no es por molestar. Ok, mesodermo paraxial, mesodermo parietal lateral y de la cresta de las células de la cresta lunar. Ya. Allá adelante, siéntate allá adelante. Mesodermo paraxial. ¿Qué más dijiste? Mesodermo parietal lateral somático y de las células de la cresta lunar. Mesodermo lateral. Hoja somática. Y cresta neural. ¿Ya? Sí. Los tres intervienen en la formación del sistema esquelético. ¿Listo? El mesodermo paraxial, este se subdivide. ¿En qué estructura se subdivide? No, antes de ser eso. Antes de eso. Antes de somitas y somitómeros. Perdón. El esclerotoma. Somitómeros. Somitas. ¿Ya? Estas somitas se siguen segmentando, ¿correcto? ¿En qué? Levanten la mano. Las somitas se siguen segmentando en qué estructuras? ¿Cómo dices? ¿Cuál es tu nombre? En la base de la cabeza. Guillermo Medina. Esclerotoma. ¿Y qué? Esclerotoma y dermomiotoma. ¿Ya? Sí, va en ese orden. En la cuarta semana de vida intrauterina hay células que se especifican o se diferencian, que son las células mesenquimatosas. ¿Ya? Estas células mesenquimatosas se siguen diferenciando en múltiples células. ¿Listo? Entonces, como dato de todo lo genérico, cuarta semana, formación de las mesenquimatosas. Que se caracterizan por ser polimorfas, las cuales origen de múltiples células. ¿Como cuáles? ¿Qué células pueden formar? Dime. ¿Sí estás con el ¿no? Ya, pueden formar esas células, ¿ya? También los osteoblastos. ¿Qué dijiste? Condroblastos, leucocitos, osteoblastos, etc. ¿Está bien? Entonces, como estamos hablando del sistema esquelético, la que nos interesa como tal, ¿cuál es la célula formadora de hueso? Levanten la mano, dale. Y a ver, la levantada de mano no es porque me da la gana de molestar, sino es para que puedan expresarse ustedes. ¿Cómo así? Les preguntan algo en semestres más adelante, ¿ya? Y voy a estar murmurando y con miedo, etc. No tengan miedo. Equivóquense acá en su aula, equivóquense en su teoría, equivóquense en su internado, etc. O en sus prácticas hospitalarias, ahí equivóquense. Para que cuando sean médicos no se equivoquen. Es por eso.
Pero si estoy hablando en conjunto con los demás en coro, no tengo seguridad de lo que estoy diciendo. Tengan seguridad siempre y cuando razonando, ¿no? No digan cualquier barbaridad. ¿Ya? Razonando, ya es esto, listo, me equivoqué, no sé, perfecto, me equivoqué y ya está. Pero se equivocaron acá, no cuando estoy enfrente de su paciente. ¿Está bien? Lo que quiero es que sean mejores, nada más es por ganas de molestar. Vente acá adelante, estás muy lejos. ¿Ya? Entonces, para que sean mejores, nada más. No es gana y gusto de molestar. Ya. Ahora, como dijimos, el sistema esquelético se forma a base de estas tres. ¿Ya? Ahorita estamos desarrollando el mesodermo paraxial. El mesodermo lateral u hoja somática, ¿qué estructuras nos dará? Aquí adelante, pues ahí hay una silla, mirad, vente delante del pilar. ¿Ya? Entonces, en cuanto a las estructuras que nos da el mesodermo lateral, está la cintura. ¿Cómo es tu nombre? Felipe, gracias. Está la cintura escapular, la cintura femoral, las extremidades, miembros. ¿Listo? En cuanto a la cresta neural, ¿qué es? En cuanto a la cresta neural, ¿qué estructuras nos va a dar? No, directamente a lo óseo. ¿Cómo se llama? Melinda, ¿cómo se llama? Directo al dime, Felipe. Los huesos del cráneo y la cara. ¿Ya? Los huesos de... Los huesos planos. ¿Qué dices, Melinda? Los huesos planos. ¿Ya? Los huesos del rostro también. De la cara. ¿Está bien? Entonces, esta es la base ya. Y estos huesos se forman mediante dos osificaciones, ¿está claro? Osificaciones. Que son dos. ¿Cuáles son? ¿Levantaste la mano? Dime. Me olvidé. Pero ya no pasa nada. Ya, entonces tenemos la... membranosa y endocondral. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de cada uno? La intramembranosa, ¿cómo es? La intramembranosa es la que se forma a partir de las fracturas. ¿A partir de qué? Cuando, por ejemplo, una fractura y se osifica por la endocondral, siempre me confundo en las dos. En fracturas. No, por ejemplo, si existe una fractura, después este hueso se osifica. Sí. Es la intramembranosa. ¿No? Sí. Sí. ¿Es lo correcto? Sí. Y la endocondral es cuando, por ejemplo, está más viejo, que ya no se forma cartílago. A partir de eso, los huesos se osifican juntos, se unen. Endocondral. Sí. ¿Se ve? Sí. Por favor, no la entiendo. Dime, Melinda. Es la osificación del cartílago. Es la endocondral y la osificación del cartílago. Ya. Intramembranosa es por superposición celular, o sea, una capa sobre otra, células sobre otras, células mesenquimatosas sobre otras. Esta es característica
Células mesenquimales. Katy. ¿De qué hueso sería característico la osificación intramembranosa? No, huesos planos. Bien, Belinda, los huesos planos. ¿Ya? ¿Planos como cuál? Frente, Frontal, no frente. ¿Ya? Listo. Directamente estos huesos, como les decía, tienen una superposición celular, o sea, capa sobre capa, y se forman directamente hueso. ¿Ya? En la osificación endocondral están las células igual mesenquimatosas, ¿ya? Estas proliferan o se diferencian en qué células? Condrocitos, ¿ya? Que son las que forman el vestigio o esbocio cartilaginoso hialino, ¿ya? Forman el vestigio o esbozo cartilaginoso hialino. Cuando este se forma, vamos a suponer, ¿qué es esto? Ya, y que estas cositas son las células mesenquimatosas, ¿ya? Y se van a diferenciar en los condrocitos, ¿sí? Ahora son las X, condrocitos, ¿ya? Están creando el esbozo de un hueso, X hueso, no importa qué hueso, ¿ya? Entonces, todos los huesos tienen irrigación, ¿no es cierto? En su mayoría. Llega la irrigación, deposita, ¿qué son estos? Recién, por vía sanguínea, los osteoblastos, ¿está bien? Los azules son los osteoblastos, ¿está claro? Entonces, ¿qué pasa con los condrocitos? Migran hacia los extremos, ¿ya? Y así se va formando el hueso, ¿ya? Lo mismo, este mismo proceso sucede en los extremos, posteriormente en la vida, ¿está bien? Porque al principio, en el hueso como tal se está formando en la médula ósea, sería el centro del huesito, ¿no es cierto? En los extremos, después de los 20 años, entre los 5 a 20 años, esta irrigación, estos osteoblastos migran hacia los extremos igual y crean los centros de osificación, ¿ya? En las placas epifisales, ¿está bien? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vamos al cráneo. ¿En qué se divide, Belinda? El viscerocráneo y el neurocráneo. Viscerocráneo y neurocráneo. El neurocráneo a su vez se subdivide en qué estructuras? Membranosa, cartilaginosa. Entonces, subdividimos en membranosa, cartilaginosa. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, entonces el neurocráneo membranoso son los huesos que forman la bóveda craneana, ¿está bien? En este sentido, frontal, parietal, occipital, parte del temporal, etc. ¿Listo? Y la porción cartilaginosa, ¿qué era? Forma los huesos de la base del cráneo, ¿ya? Entonces, en la porción cartilaginosa hay una porción precordal y una porción cordal.
La precordal hace referencia al rostro y la cordal a la parte posterior. En cuanto a la membranosa, que ya dijimos los huesos que puede formar, en esta formación existen lo que son suturas, que ¿a qué tejido corresponden las suturas? Tejido conectivo, ¿ya? Entonces, estas suturas están ubicadas entre hueso y hueso, porque cuando se está formando el huesito o los huesos craneanos, no directamente se forman y se unen, se compactan, no es así, ¿ya? De tal forma están la sutura frontal o anterior, la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura posterior o metópica, la sutura bregmática, etc. ¿Ya? También tenemos entre suturas o la conexión entre varias suturas, donde confluyen varias suturas, se conoce como fontanela. ¿Está bien? Por lo que usted está explicando, eso no es aparte. ¿Cómo parte? O sea, no forma parte del neurocráneo. Yo lo entendí así. Estamos en neurocráneo, Melinda. No, sí, pero no forma esa formación de las suturas que fontanera parte del neurocráneo. O sí. Esa es mi confusión. No entiendo tu pregunta, no, Melinda. Lo que pasa es que yo lo vi de una manera independiente en la formación del cráneo, más no que forma parte del neurocráneo, de la formación del neurocráneo. Porque el neurocráneo se encarga de desarrollar los huesos planos. Sí. Y el cartilaje noso, los huesos del rostro, ¿no? De la cara. No. Ya. El neurocráneo membranoso son los huesos planos. ¿Cuáles son los huesos planos, Melinda? Frontal, ¿Ya? parietal. Ya, solo en el frontal. El frontal no se desarrolla y ya está el frontal así, ¿no es cierto? No. Son dos estructuras. Y entre ambos hay una sutura. Y una sutura. ¿Qué se llama la sutura? Sutura coronaria. Ya, entonces ahí entran las suturas. En el membranoso. Ya. En cuanto a cartilaginoso, es precordal y cordal, no directamente los huesos de la cara. Los huesos de la cara están formados por el viscerocráneo. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, estamos en suturas y fontanelas. ¿Ya? Las fontanelas, ¿cuáles son las fontanelas? ¿Qué fontanelas conocen? Dime, Vanessa. La anterior, la posterior, anterolateral y posterolateral. Ya, la anterolateral se llama también esfenoidal. Y la posterolateral, mastoidea. ¿Ya? Entonces, en conjunto, estas dos cosas, por así decirlo, nos brindan lo que se llama moldeamiento. ¿Ya? ¿Qué es el moldeamiento? ¿Quién sabe qué es el moldeamiento? Moldeamiento. Ya, el moldeamiento es la capacidad que tiene la cabecita del feto para como tal amoldarse en el parto. ¿Ya? ¿A qué? Al conducto vaginal, al canal del parto, etc. ¿Por qué? Si bien la cabecita del bebé puede ser así, como un puñito, ¿ya? No sale así, porque el canal del parto es máximo esto, ¿ya? Entonces no cabe ahí. Y el moldeamiento hace que gracias a las suturas y fontanelas hay una sobreposición ya de los huesitos. O sea, se apretan y si el canal del parto es muy angosto, se superponen. ¿Ya? Eso se llama moldeamiento. Y cuando nace el producto como tal, lo van a ver que tiene una cabecita
cabecita alargada, es alargada su cabecita, ¿está bien? Y tiene como una protuberancia aquí arribita, como un dedito. ¿Qué se llama eso? Que después vuelve a su posición normal. Es algo fisiológico esto, que sucede siempre. ¿Ya? Se llama caput succedatum. ¿Listo? Les van a preguntar en ginecopediatría, por si acaso. Esa característica nos brinda las suturas fontanelas que se llama moldeamiento, y este moldeamiento es para la salida del producto del feto por el canal del parto, ¿ya? Caput succedatum. ¿Está bien? En cuanto al viscerocráneo, el viscerocráneo forma lo que son los huesos de la cara, ¿correcto? ¿Mediante qué estructuras? ¿A partir de qué estructuras? También. ¿Qué más? A partir de los arcos, de los primeros arcos faríngeos, ¿ya? Entonces, arcos faríngeos, ¿ya? El primer arco faríngeo, ¿qué estructuras nos brinda? El primer arco faríngeo se divide en porción ventral y porción dorsal. ¿Ya? La porción dorsal, ¿qué estructura nos brinda? Temporal. Felipe. Maxilar, cigomático. ¿Qué parte del temporal, Melina? La porción, no me recuerdo la serosa. Ya. Ventral proceso. ¿Qué dices, Felipe? Ventral proceso manipular. No. La parte ventral del primer arco faríngeo se diferencia en el cartílago de Meckel, ¿ya? Este cartílago de Meckel, Felipe, se transforma en la mandíbula. Ya, así es. Y el segundo arco faríngeo, en conjunción con la parte más posterior de la mandíbula, forman los huesecillos del oído, que vendrían a ser ¿cuáles? Estribo, Ya, martillo, luego, estribo, luego, yunque. yunque, ¿ya? Tienen una característica muy particular los huesecillos del oído, que a partir de los 4 meses estos ya empiezan a osificarse. ¿Listo? Son los primeros que comienzan a osificarse. Entonces, ¿hasta qué edad completan su osificación? Lean. Comienzan a los 4 meses, pero ¿hasta qué edad termina la osificación de estos huesecillos? Hasta ahí la formación del cráneo, los huesos de la cara, etc. La cresta neural, como dijo Melina, en el viscerocráneo, la cresta neural nos ayuda en la formación de los huesos
nasales y lacrimal. ¿Qué defectos podemos ver en esta formación? Doctor, ¿hasta qué hora se forma en totalidad entonces el cráneo? ¿De 5 a 7 o cómo queda? ¿De 5 a 7 qué? Años de edad. No. Cada uno, las preguntas ya del examen van a repasar. Las suturas y fontanelas se cierran en diferentes periodos de tiempo, ¿correcto? ¿Ya? Entonces estas continúan creciendo, ¿por qué? Porque la materia encefálica del cerebro sigue creciendo en tamaño. ¿Listo? Por así decirlo, la anterior, ya la sutura anterior se cierra hasta entre los 18 y 22 meses. Entonces allí se estaría consolidando solo el hueso frontal. Los demás tienen otros periodos de tiempo. ¿Está bien? Entonces, decía, y en los defectos, son muchos los defectos que se ven, ¿ya? Más su libro menciona lo que es craneosquisis, ¿ya? La craneosquisis, ¿qué es la craneosquisis? Por favor, levanten la mano. Dime, Vanessa, dime. Es cuando no se forma la bóveda craniana ¿Ya? ¿Qué más? y eso produce una encefalia. ¿Qué es anencefalia? La ausencia de la masa encefálica. Ya. Como no se produce en los huesos de la bóveda craneana, el material encefálico queda expuesto. ¿A qué queda expuesto? Al líquido amniótico. Entonces el líquido amniótico lo va digeriendo. Y entonces por eso hay anencefalia. Esta formación, esta no formación de la bóveda craneana se da desde el tubo neural, porque el tubo neural no se termina de cerrar en su poro anterior. ¿Listo? Eso es la craneosquisis. Craneosinostosis. Entonces este es el cierre prematuro de las suturas y o fontanelas, en las que podemos ver scafocefalia, acrocefalia, braquicefalia. Scafocefalia es el cierre de la sutura sagital, de arriba, ¿ya? Sí, en este sentido. Entonces la cabecita del bebé será prominente hacia atrás y hacia adelante, ¿ya? La brachiocefalia es el cierre de la sutura coronal, como también de la sutura posterior, ¿ya? Entonces esta no se cierra todavía, será esto, prominente. ¿Está bien? Así. Como dato, por favor lean lo que son los factores de crecimiento fibroblásticos, sus receptores, también los transportadores y sus receptores, ¿ya? Cómo intervienen en el crecimiento, diferenciación y estimulación celular, ¿ya? Esto tiene relevancia para lo que viene a ser las patologías como microcefalia o el gigantismo. ¿Saben por qué es el gigantismo? Acromegalia, también entra en el tema, acromegalia como un efecto. Guarda el celular, por favor. Ya, pero en una hojita o algo así. La acromegalia, ¿qué estructura se asienta en la silla adulta como tal? Dime, Vanessa. Ya. ¿Qué hace la hipófisis? Y es el centro de control para las diferentes glándulas que tenemos en el cuerpo u órganos para la secreción de hormonas. ¿Está claro? Entonces, esta como tal secreta la hormona de crecimiento. En la acromegalia se secreta mucha hormona de crecimiento
en la cual ya el paciente desarrollado en su desarrollo va a tener en la estructura facial va a ser muy prominente los pómulos, esta parte del frontal. ¿Qué se llama esta parte del frontal? Esto es orbital, ¿cierto? ¿Qué se llama esta parte del frontal exactamente? Supraorbital. Ya, pero estito. Bueno, ahí va a ser prominente, se va a osificar por demás, va a seguir produciendo osteoblastos, ¿está bien? Esa sería la acromegalia. Ahora, en cuanto a la acromegalia, se relaciona mucho con el gigantismo. Hay hechos en los cuales, ¿cómo les explico? La acromegalia va, como les digo, con el gigantismo, en el cual las personas van a ser muy grandes, ¿ya? Lo que no significa que si ven un paciente alto, grandote, no significa que sus órganos sean para esa persona. Porque si uno es grande, tendría que tener órganos para ese tamaño de persona, ¿cierto? O sea, un corazón más grande, pulmón más grande, todo más grande. Que no es lo que sucede. Por eso estas personas con acromegalia tienen un tiempo de vida muy corto. Hasta donde yo sé, pocos llegan a los 30 años. ¿Está bien? ¿Entendieron? Como dato, que lo sepan, para que vean lo que es acromegalia, disostosis craneal, etc. Vamos a la columna vertebral y las vértebras. Columna vertebral. ¿De qué estructura deriva? El mesorroparaxial, ¿qué estructura da? Antes los somitas y somitómeros. Los somitas dan esclerotoma y dermomiotoma. Está el esclerotoma. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce el desarrollo de las vértebras? ¿Qué pasa con este esclerotoma? Diego, ¿no? El esclerotoma en la cuarta semana de vida intrauterina migra hacia vamos a dibujar un tubo neural muy coloquial, ¿ya? Tubo neural, ¿listo? La notocorda. ¿Qué es notocorda? Claudio, notocorda. Bueno, los esclerotomas migran hacia la cuarta semana hacia el tubo neural y a la notocorda, ¿ya? Migran, digamos que llegan así como bloques, los cuales van a sufrir una resegmentación. Entonces se dividen como tal, en la que esta va a ser su porción cefálica y esta va a ser su porción caudal. Cefálica, caudal. Estas sufren el proceso de resegmentación, el cual se divide. Entonces, la porción cefálica de un esclerotoma la porción caudal de un esclerotoma se va a unir con la porción cefálica del esclerotoma subyacente y así se van formando las vértebras. ¿Está correcto? Esta línea que las divide va a ser las células mesenquimatosas, las cuales no sufren diferenciación ni división. Estas células mesenquimatosas, al no dividirse, ¿qué estructuras forman? El disco intervertebral. ¿Qué más? Disco intervertebral. Anillo fibroso. ¿Quién habló?
Alenchi. Núcleo pulposo. Ya. En el transcurso de esta formación de los esclerotomas y su división para formar las vértebras, se está uniendo lo que es el tejido muscular, que es el que le va a brindar la movilidad a la columna vertebral como tal, ¿ya? Los discos intervertebrales, anillo fibroso, micropulposo, ¿para qué son? Para amortecimiento. Para amortecimiento. Ya. Ya. ¿Para qué más? Movimiento. Ya. Y sí. En cuanto a los efectos, el asma creo que menciona la escoliosis. ¿Qué es la escoliosis? No en el adulto. Pueden hablar de desviación en el adulto, etc. Pero desde la vida intrauterina es la ausencia, falta de un segmento de las vértebras. ¿Ya? Al mismo tiempo que esto está sucediendo, ¿entre qué semanas ocurre esto? Desde la cuarta semana hasta Tutu. Vamos a ver. Al mismo tiempo que está sucediendo la formación de las vértebras, esta también tiene las curvaturas, que han debido ver esto en anatomía. Tiene 4 curvaturas, dos son de la vida intrauterina y 2 son de la vida postnatal. ¿Cuáles son de la vida intrauterina? Valente, levanta la mano. Curvaturas primarias y secundarias. Las primarias son de la vida intrauterina. ¿Cuáles son, Valente? Cervical, lumbar. No. Las primarias. Dime. La torácica y la sacra. Curvatura torácica. La torácica y la sacra. Las secundarias son de la vida postnatal, que serían la cervical y la lumbar. La cervical, ¿qué representa? La sustentación de la cabeza. Ya. Melina, ¿a qué edad sostendría el neonato la cabeza? El bebé. A los 2 meses de su nacimiento. En realidad, cuando ya está lactando un bebé, hace la fuerza de reposición y es ahí donde se forma la curvatura cervical. Y la... Uy, qué feo. ¿Y la lumbar qué representa? La curvatura lumbar qué representa? Que ella empieza a caminar. Ya empieza. ¿Y a qué edad comienza a caminar? Números más exactos, nada más. ¿Listo? Los defectos de escoliosis ya están. Luego seguimos con las costillas y el esternón. Costillas y esternón. ¿De qué tejido derivan estas? Costillas y esternón, ¿de qué tejido derivan? También el mesodermo paracial. Más específica, Melina. No estoy segura si es el lácteo. Ya.
braquial, somitas, somitómeros, estamos con somitas, luego el esclerotómero. Y las costillas derivan de ¿de qué estructura? Apófisis torácicas de las vértebras torácicas. ¿Ya? De las vértebras torácicas. ¿Qué defecto podemos ver en la formación de las costillas? Costillas cervicales. Como tal, yo no lo he visto, pero está en la teoría, debe pasar. A ver si lo ven alguna vez. Se forman de la columna cervical prominencias óseas. ¿Listo? ¿Cómo van a determinar eso en el neonato recién nacido? El plexo braquial está alterado. ¿Cómo va a estar alterado? Va a sufrir una compresión, ya, por lo cual el bracito del bebé no lo va a poder movilizar bien, no lo va a poder alzar bien, etc. Porque ya cuando nace tiene que tener ciertos reflejos, ¿ya? Así. Costillas cervicales. El esternón. De la Es de lateral. Es lateral. lateral o mesomática, ¿ya? Lateral o mesomática. ¿Cómo se forma esta? Comienza como esbozos a cada ventrolateral, a cada lado del tubo neural. ¿Ya? Estos esbozos van a migrar y se van a fusionar al centro. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Sandra, perdón, Sandra, muy bien. Van a fusionarse al centro para formar los esbozos de cartílago hialino, de lo que es manubrio, cuerpo external y apéndice sifoides. ¿Qué defectos podemos ver? ¿Quién habló? Perdón, más fuertecito. ¿La hendidura externa? ¿Sandra? ¿La hendidura externa? Ya, el video external. ¿Eso dice en el lerma? Sí. Ya, bueno, vamos a poner el video external. Ventrum excavatum. Ventrum carinatum. Que estos sí son comunes, van a ver. En pediatría ya lo van a ver. Agenesia. External. La agenesia external como tal es la falta o ausencia del esternón, no se forma. Entonces, si ven alguna vez, esto solo tiene tejido epitelial por fuera y se ve la silueta cardíaca como tal acá, la agenesia external.